Hola, tanto tiempo. Hoy quería compartirles un poco de lo que Dios me hablaba en estos días y me llevaba a 2 Corintios 5 del 13 al 15. La versión de las Américas dice así: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo primero de este pasaje que me llamó la atención es: ¿por qué dice el apóstol? Porque si estamos locos es para Dios. Esto me hacía recordar un pasaje que luego lo leeré, que también tiene que ver con la locura. Así dice: si estamos locos es para Dios. ¿Cómo vos podés estar loco para Dios? En sí, estando loco por Dios, o sea, actuando de manera loca para todos, haciendo todo lo posible por Dios, para Dios. De esa manera vos estás loco para Dios. Y esto en sí se respondería con el final de este versículo 15. Porque dice: para que los que viven, o sea, Cristo murió por nosotros, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, si vivimos para Dios, vamos a vivir de locura en locura, o debería ser así. O sea, haciendo cosas que nadie haría, cosas que nadie pensaría hacerlas para Dios, por el que murió por nosotros. Y dice: y si somos cuerdos es para vosotros. ¿Cómo para vosotros? Sí, para vosotros. ¿Quién es vosotros? La iglesia de Corintios. En sí sería acuerdo porque ellos, o sea, te estamos compartiendo el mensaje de Cristo y lo que Dios nos habla por medio de su espíritu, y va a ser cuerdo para vos porque vos también tenés el espíritu. O sea, si somos cuerdos es para vosotros. No tendrías que tomar como locura algo que cualquiera tomaría como locura si es para Dios. Esto me llevaba a 1 Corintios 1:18, que dice: me explico. En NBI dice así: me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. En sí, volver a lo mismo, que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, o sea, para los que no son creyentes, para los que no son salvos de alguna manera. Pero para los que se salvan es poder de Dios. Entonces, por eso, de alguna manera llegaba a esta interpretación. Si somos locos es para Dios, porque hacemos todo por Dios. Si somos cuerdos es para vosotros, la iglesia, los creyentes. ¿Por qué vamos a ser cuerdos? Porque para ellos el mensaje de la cruz no es una locura. Siguiendo, podríamos pensar: ¿por qué puede ser el mensaje de la cruz una locura para otros en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo tendríamos que tener en cuenta, o yo ponía algunas cosas que tendríamos que tener en cuenta porque los pueden considerar locura el mensaje de la cruz. O sea, que vino uno, murió por nosotros una vez, resucitó, nos dio perdón y encima nos restauró. ¿Por qué es una locura creer eso? En primer lugar, es que representaba lo que pasaba con la ley, que antes sacrificaban animales para perdón de los pecados, y que lo hacía un sacerdote una vez al año en el lugar santísimo, o sea, para el perdón del pueblo. Sí, representaba eso, pero lo superaba de alguna manera. Si leemos Hebreos 7, 27 al 28, dice: a diferencia de los otros sumos sacerdotes,
él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. Primero por sus propios pecados y luego los del pueblo. O sea, no tiene que hacer eso. Porque él ofreció el sacrificio una vez y para siempre. Cuando se ofreció a sí mismo. Hablando de Jesús. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes hombres débiles. Pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido perfecto para siempre. En sí, esto puede ser chocante, puede ser una locura para los que no creyeron en sí, los judíos en ese momento, porque atentaban como contra su ley, contra algo que venían haciendo desde Moisés. Entonces, aparte de eso, es como que lo superaban, porque dice no se elegían hombres débiles, sino al Hijo se eligió, al Hijo de Dios. Y lo hizo una vez y lo hizo para siempre. Eso en primer lugar. Segundo, que era un contexto, o sea, ellos estaban con los romanos, pero la cultura era helénica, o sea, todos hablaban griego. Por eso es que el Nuevo Testamento se escribió en griego. En sí llegó a más personas. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Que en sí estaban influenciados por Platón, Aristóteles y toda la cuestión que ellos planteaban del mundo de las ideas, o el Dios que creía Aristóteles, o sea, un Dios apartado de la humanidad, un Dios que echó a correr una máquina que es toda la creación, todo el mundo, todo, y listo, fue el que dio el empujón y dejó todo funcionando, pero es un Dios lejano, un Dios apartado, no es un Dios personal. Y este mensaje que dice que Jesús, el Hijo de Dios, y luego se nos muestra que es Dios mismo, en sí una persona de la Trinidad, que vino y murió por nosotros en una cruz y nos dio perdón. En cierta manera, para el pensamiento griego, Dios no puede morir. Si Dios muere, deja de funcionar todo. Por eso, en sí, como una forma de pensar esto, es decir que hubo no fue la muerte de Dios, fue la muerte en Dios. Si quisieras una especie de respuesta de lo que ocurrió allí. Bueno, por eso sería chocante para los griegos. Porque Dios no puede morir y vos me estás diciendo que murió por mí en una cruz. Otra cuestión era que la resurrección que efectuó Jesús se esperaba para el fin de los tiempos. Y se esperaba para los judíos, para los israelitas, un gran número. De eso hablan Isaías, capítulo 26, Daniel, capítulo 12. Y no es, o sea, se habla de una resurrección general de muchos. Ellos no esperaban un anticipo, que fue Jesús, como el primero, el primogénito de la resurrección. Entonces esto era chocante, la resurrección era chocante. ¿Cómo es que resucitó uno solo? Y no estamos en el fin de los tiempos. Por eso era chocante. También tener en cuenta que si tomamos como profecía lo de Isaías, lo del siervo sufriente en Isaías 53, iba a cargar con el pecado de muchos, iba a ser golpeado por Dios, traspasado por nuestras transgresiones, pero nunca se decía que iba a resucitar. Entonces es como decía que se iba a sentar a la diestra de Dios, pero nunca se habló de la resurrección. Entonces es chocante que resucite uno solo y no todos como ellos lo esperaban. Por último, pensar que Dios era Dios de Israel. Pero hablando de Jesús, se dice que Él reconcilió consigo, o sea, con lo que hizo al mundo. O sea, los gentiles que creen y que viven para Él. Esto lo dice en 2 Corintios 5,
19. Dice: esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de reconciliación. Entonces, ellos estaban esperando un Mesías. ¿Para qué? Para que los libre de los romanos de alguna manera y de la esclavitud. Alguien que iba a aparecer con una espada de fuego y los iba a liberar. Pero no parecido es ese Mesías que ellos querían, sino fue totalmente diferente a lo que ellos esperaban. Y ahora se dice que este Mesías murió no por ellos, sino que murió por otros también. Y para darle salvación a otros, para reconciliar a otros con Dios. ¿A quién? A los gentiles. Entonces esto también es chocante, que te digan que murió y resucitó por todos, para perdón de todos, no de judíos solo, sino también de gentiles. En sí, esta lista de cosas pensaba yo, y por esta lista de cosas es que se podría considerar la cruz, la predicación de la cruz, como una locura para aquel tiempo. Ahora también se puede considerar una locura, pero eso no impide que lo sigamos hablando, que lo sigamos predicando, porque eso somos. O sea, Dios mismo dice que se dio a conocer por medio de la locura de la predicación. Entonces debíamos continuar con eso, con ese deber. Por eso las lecciones que yo sacaba, que encontraba aquí, es que si llegamos, o sea, que debemos llegar a la locura para hacer lo que Dios quiere. Lo primero. Segundo, si el mensaje de la cruz, la reconciliación con todos, que murió por nosotros en la cruz, como dice, murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bueno, lo segundo es que si el mensaje de la cruz es bíblico, esta reconciliación, restauración, santificación, no debiera parecernos locura a nosotros como creyentes. Y tercero, el dejar esto para pensar, o sea, ¿por qué el mensaje de la cruz puede ser una locura hoy? Y cuarto, sigamos predicando la reconciliación hecha por Dios en Cristo. En sí, todo se resume al título de esta palabra, diríamos, el título que le puse: mensajeros locos con un mensaje de locura. Espero te haya sido de bendición y te haya hecho pensar un poco, y en sí te haya animado a compartir esto que vos crees, por más que consideres que muchos van a pensar que es una locura. Sí, seguir adelante, porque Dios está con vos y a Él le plació darse a conocer por la locura de la predicación, como dice 1 Corintios. Entonces espero tengas buen día, buena noche, y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.